Hola, en este segundo vídeo de Git vamos a ver cómo se trabaja con ramas. Aquí en los apuntes podéis ver este esquema de ramas. Ya hemos estado hablando de lo que era la rama master, que es la rama principal, lo que está en producción, pero luego decíamos que en paralelo vamos a tener desarrollos nuevos que vamos a hacer, parches que tenemos que cubrir y en principio no querríamos tocar la rama principal. Entonces podemos hacer eso, crear distintas ramas, trabajar en ellas y en algún momento pues llegar a integrarlas en la rama master, que es lo habitual. Y podríamos tener muchas, pensad que pueden ser muchos los desarrolladores que estén trabajando a la vez en un proyecto, entonces pueden estar haciendo distintas versiones. Hotfix suele hacer referencia a los parches, nuevas versiones. Esta rama develop suele ser una rama genérica de todo el desarrollo desde el que pueden ir surgiendo pues nuevas features, nuevas funcionalidades que tiene nuestra aplicación, ¿vale? Pues Git nos va a dar facilidad para trabajar con todo eso. La forma básica de hacerlo va a ser con el comando branch. Branch, que significa rama, nos permitirá crear nuevas ramas. Git, branch y el nuevo nombre de la rama. ¿Qué va a hacer? Pues va a copiar todo el contenido de la rama en la que estuviéramos inicialmente a esta nueva rama. ¿De acuerdo? Podemos copiar, estemos en la rama que estemos, pues podemos especificarle la rama de la que quiere copiar. Entonces sí que tendría dos parámetros, el nombre de la rama que le queremos dar y de dónde quiere copiar. Pero la forma habitual de trabajar con él será esta, ¿no? Estamos en una rama determinada, hacemos git branch y creamos una nueva rama con la que estamos, ¿vale? Luego lo que tendríamos que hacer sería cambiarnos esa rama. Para eso utilizaremos el comando checkout, git checkout, y nos vamos a la rama en cuestión. Como esto es una operación bastante habitual, lo de crear la rama y ya en el momento cambiarnos a ella porque queremos trabajar, podemos juntar los dos comandos en uno solo, que sería checkout-b. Es decir, git checkout-b y una rama, lo que va a hacer es que nos crea esta rama a partir del contenido de la que estamos actualmente y ya nos cambia ella y empezamos a trabajar en esa rama. Luego ya lo siguiente, una vez que acabemos con una rama, será hacer el merge, la fusión de esos cambios que hemos hecho con la rama principal. Para eso haremos git, merge y la rama. Aquí tenéis cuidado con la sintaxis, es en la rama en la que estemos, hacemos merge con los cambios de esta otra rama. Lo habitual es estar en master y hacer git, merge, hotfix. Y eso nos llevaría a la rama master todos los cambios que hubiéramos hecho en esa rama hotfix. Aquí os cuento un poquito lo que es el fast forward. Bueno, lo leéis con calma, si no el vídeo se nos puede alargar mucho. Y rebase también es otra forma distinta de cómo hacer esos merge, ¿vale? Son técnicas de merge, pero lo que nos importa es ese concepto de primero hacer la rama con checkout-b o con branch y luego checkout y luego hacer el merge. Y por último, cuando ya no necesitamos una rama, pues con branch-d podemos borrarla. Vamos a hacer ahora entonces unos pequeños ejercicios para que veamos un poquito esa gestión de ramas, que sería lo que se correspondería con la tarea 4.2 que tenéis que hacer, y luego hablamos también del tema de los conflictos. Para este ejemplo podemos partir del ejemplo anterior, de donde lo habíamos dejado antes. Teníamos un proyecto con un único archivo index y decíamos que podíamos hacer botón derecho git bash here. Vale, una vez que estoy aquí, pues lo primero que puedo hacer es un git branch para ver, bueno, veo que solo tengo una, que es una rama, que es la rama master. Crearíamos una nueva rama a partir de esta, que le podemos llamar parche, por ejemplo. Vamos a suponer que vamos a hacer un arreglo y nos moveríamos a ella, git checkout parche. Decíamos que con git checkout -b parche podríamos haber hecho esas dos operaciones de una sola vez. Una vez que estoy en esta rama, lo que puedo hacer es, por ejemplo, cambiar el contenido de este archivo. Por ejemplo, le puedo añadir un enlace a otra página, un enlace a una nueva página dentro de la web, nos quedaría así. Y una nueva página la voy a copiar y pegar, que le llamamos nueva página. Así nos quedaría. Bien, si hacemos un git status, bueno, vemos que hemos modificado el archivo index y aparece una nueva página. Pues hacemos, como siempre, git add punto, metemos todo en la zona de stage y hacemos un commit de todo, commit -m parche 1. Y con esto tendríamos los cambios hechos en parche. Vamos a volvernos a la rama master a ver qué ocurre. Git checkout master. Fijaos lo que ha ocurrido.
ha desaparecido este archivo. ¿Por qué ha desaparecido? Porque ese archivo solo existe en la rama master. Y de hecho, si editamos este, vemos que tiene el contenido antiguo, el que teníamos solo en la rama master. Esta es una de las ideas principales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con un control de versiones. Lo que vemos realmente en la carpeta depende de la rama en la que estemos situados. Si volvemos, git checkout parche, vemos que nos vuelve a aparecer eso, y no solo eso, sino que index tendrá el contenido modificado. Una vez que hayamos hecho todos los cambios, el último paso será coger esos cambios y fundirlos, hacer un merge en la rama master. Para ello, git checkout master, nos ponemos en la rama master y hacemos un git merge parche. ¿Vale? Nos ha hecho los cambios, nos ha modificado todo, y ahora ya sí que son iguales una rama y la otra. Ahora sí que ya podríamos borrar esa rama de parche porque ya no me interesa para nada. Git branch menos de parche y la rama queda borrada. Esta sería la forma básica de trabajar. Crear una rama, hacer todos los cambios, nuestra rama master de producción sigue funcionando normalmente, y en el momento que esos cambios ya están probados, los fusionamos con lo que hay en producción. Este es el caso ideal en el que solo tengo una rama, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya hemos trabajado y hemos visto cómo se trabaja con las ramas, que es muy sencillo, vamos a ver el tema de los errores y conflictos, que supongo que ya os habrá surgido esa duda. ¿Qué pasa en esas situaciones? Vamos a ver, bueno, el comando diff ya lo habíamos visto, que nos servía para comparar, diff o diff tool, y nos permite, pues, desde comparar dos versiones distintas de la misma rama en distintos momentos, versiones de mismo archivo de ramas distintas, etcétera. Tiene mucha funcionalidad. Pero vamos a ver el tema de los conflictos. Vamos a ver estas dos situaciones. En la primera situación vamos a imaginar que nos creamos una rama desde master y modificamos un archivo de esa rama en una línea. Luego, a la vez, creamos otra rama distinta en la que modificamos ese archivo en otra línea. Aquí ya podría haber una fuente de conflictos porque tenemos vamos a pensar en dos personas distintas modificando el mismo archivo, ¿vale? Cuando lleguemos al punto 3 y hagamos merge del punto 1, no hay ningún problema. Él partió de una situación y no ha habido cambios desde esa situación, por lo tanto hace el merge sin problemas. ¿Qué ocurre en el punto 4? Cuando va a hacer el merge de esa segunda rama, va a decir, uy, lo que hay en la rama master no es exactamente lo que había cuando yo comencé la rama. Entonces, bueno, va a intentar esa fusión, y como ve que los cambios son en distintas líneas, pues tampoco hay ningún problema. Vamos a pasar a la situación segunda, que sí que ya hay un conflicto. Partimos igual, creamos una rama, modificamos una línea, creamos otra rama y modificamos esa misma línea. Llegamos al punto 3, va a hacer el merge de esa primera rama, y otra vez no hay ningún problema. La rama master es igual que en el momento en el que hizo la copia para empezar a trabajar. Pero ahora llega el punto 4 y la segunda rama va a hacer un merge con la master y dice, uy, no es igual el master con el que empecé a trabajar, con el que copié, con el que hay ahora. Es más, se modifica una línea de las que yo estoy modificando ahora. Y ahí se produce ese conflicto que deberemos solucionar. Él nos mostrará los cambios que hemos hecho en una rama, que hemos hecho en otra, y tendremos que decidir cómo hacerlo. Para ello, pues bueno, podemos utilizar la herramienta diff para ver las diferencias que hay entre uno y otro, pero no va a ser necesario porque él en ese merge vamos a ver ahora mismo cómo nos pone los cambios en una rama y otra. Bueno, pues vamos a hacer entonces este ejemplo. Bueno, vamos a empezar entonces aquí el ejemplo para ver cómo hacer un merge entre dos ramas y que no nos ocurra lo que se ve en la figura. Vale, partimos de un proyecto con un único archivo y, como siempre, empezamos abriendo la consola. Vale, haríamos git init, creamos el repositorio, git git commit primer. Bien, entonces el ejercicio va a consistir en crear dos ramas, una que le vamos a llamar desarrollo y otra parche. Y las dos van a actuar sobre el mismo fichero, el único que tenemos index, sobre la misma línea, y vemos qué ocurre. Pues venga, vamos a hacerlo. Empezamos creando la rama desarrollo. Checkout-b la creaba y nos desplazaba a ella. Modificamos el archivo. Por ejemplo, vamos a decir que aquí esto sería un enlace a Google. Si hacemos un git status en esta rama, vemos el archivo modificado. Tenemos que volver a hacer los dos pasos. Git add punto, git commit -m,
cambio de enlace. Ahora volvemos a la rama principal. Y repetimos el proceso, pero ahora para la rama parche. Creamos la rama, modificamos el archivo en la misma línea. Y otra vez lo mismo. Ahora estamos haciendo lo mismo que hicimos en la rama desarrollo, pero en la rama parche. Parche arreglado. Bien, vamos a ver entonces ahora qué ocurre. Volvemos a la rama principal. Y vamos a intentar hacer el primer merge. Este no debería dar problema porque solo estamos trabajando con una única rama, no sabemos nada de parche. ¿Vale? Y nos dice que no hay ningún problema. Vamos a intentar ahora hacer el segundo merge. Bien, aquí nos habla del conflicto. Para ver ahora cómo solucionar el conflicto, él nos dice el archivo en el que existe. Vamos a ver qué contiene ese archivo. Bien, y vemos que él nos ha metido las líneas en el head, que es la cabeza, es decir, lo que ya hemos hecho commit, tiene una línea, que es el cambio que hicimos en esa rama de desarrollo, enlace a Google. Y en cambio, en el parche se ve que en esa misma línea pues tiene un código distinto. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues ponernos de acuerdo. Si somos distintos desarrolladores, ponernos de acuerdo entre nosotros, o si son dos desarrollos que hemos hecho nosotros, pues simplemente decidir cuál es la versión correcta. Nosotros podemos hacer una mezcla, podemos quedarnos con el texto de lo que está ya hecho el merge y en cambio la URL pues coger la del parche. ¿Vale? Borramos el resto de código que nos sobra y listo. Si hacemos un git status, vemos que el archivo está en rojo, que aún ni siquiera está en la fase de stage. Git add.git commit fusión final. Vale, y ahora ya no hay ningún problema y tenemos el archivo con el merge hecho de las dos ramas. Y con esto habríamos acabado. Simplemente nos quedaría, si queremos, pues borrar las ramas como ya vimos antes. Bien, entonces con todo esto pues ya podréis hacer la tarea 4.3, que trata precisamente de esto, de cómo resolver esos cambios, esto que hemos hecho, y la tarea 4, que también habla, bueno, es otra situación distinta, pero vuelve a ser un poquito lo mismo. Y con esto acabamos este tutorial, nos quedaría uno más para trabajar con repositorios remotos y ya acabaríamos este tema. Venga, un saludo.